Iniciar. Iniciar. Bien. Bueno, como futuros notarios y como quiera, abogados somos todos, no sé si alguien me puede colaborar con la lectura del artículo 491, por favor, del Código Civil, porque es importante que manejemos ese artículo de memoria, precisamente para evitar, ¿no es cierto?, el cometer algún error involuntario y que signifique pues para nosotros responsabilidad, seamos parte como abogados simplemente o como notarios de fe pública. Si alguien por favor pudiese, no sé si tienen por ahí el Código Civil a la mano, si no yo acá también lo busco en la computadora, pero me gustaría, si alguien me puede colaborar, pues sería fantástico. No se olviden habilitar el micrófono. Tenemos un Código Civil por ahí. Sí, adelante. Ya, el 4. Ups, ¿qué pasó? Se le cortó, creo. No la escuchamos. Debe ser el audífono o algo. Bien. No se preocupen, ya lo tengo aquí. Lamentablemente nos quería colaborar la doctora Medina, pero no nos ayudó el tema del audio. Aquí está. Estamos hablando de la sección quinta de la forma de los contratos. Contratos y actos que deben hacerse por documento público. Deben celebrarse por documento público. 1. El contrato de donación, excepto la donación manual. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vayan a nuestra oficina a hacer una donación, sí, dirán ustedes, es poco común, pero ya, de presentarse el caso donde se va a hacer una donación, pues el abogado sí o sí tiene que elaborar un documento, o perdón, una minuta. Una minuta. El abogado no crea ni elabora documentos públicos. El abogado es abogado, nada más. Él va a crear la minuta, que es el proyecto de la escritura pública. Excepto la donación manual, es aquella cuando a uno le regalan un libro, le regalan, qué sé yo, una computadora. Esa no tiene que ir vía documento. Bien, otro, el numeral 2, la hipoteca voluntaria. Ya sabemos qué es la hipoteca, ¿no es cierto? Es un contrato accesorio porque se dice que lo principal en realidad es el préstamo de dinero. Hay tres tipos de hipoteca. Está la hipoteca judicial, que es producto de un proceso judicial que se ha llevado adelante. Está la hipoteca legal, que es aquella que está establecida por imperio de la ley. Un ejemplo, asistencia familiar, por ejemplo. Y tenemos la hipoteca voluntaria. Voluntaria viene de que las partes han decidido hacerlo de mutuo acuerdo. Es la vía convencional, es decir, un contrato de préstamo de dinero con garantía hipotecaria. Cuando veamos eso en nuestra oficina, abogado hace minuta, notario de fe pública, no reconocen firmas quirúrgicas, protocoliza. Peor que eso va a ir para inscripción en derechos reales, ¿no? ¿Qué más tenemos? La antícresis. Bueno, la antícresis es prácticamente lo mismo que la hipoteca. Igual está considerado como un contrato accesorio porque lo principal es el préstamo de dinero. Y de igual forma tenemos que hacer abogado minuta, notario una protocolización. Numeral 4. La subrogación consentida por el deudor. Bueno, estamos hablando de una sustitución de acreedor. Viene una tercera persona y paga la deuda, puede o no a nombre del deudor, ¿no es cierto? Se supone que tiene que ser consentida por él y se efectúa el tema de la subrogación, es decir, el que ha pagado la deuda se atribuye para sí el derecho de coercibilidad y de constreñir al deudor, pues el cumplimiento de la obligación en su favor. El deudor sigue siendo deudor, lo que ha cambiado aquí es el acreedor. Si se da esa figura, abogado tiene que hacer una minuta, notario tiene que protocolizar. Y otros actos señalados en la ley. Si ustedes revisan el 492, pues prácticamente esto es opcional. Si tú quieres, lo haces en documento público
y si tú quieres lo haces en documento privado. Lo que sí o sí es que no puede ser un contrato verbal, tiene que ser un contrato pues escrito, ¿no? ¿Qué tenemos por ahí? Tenemos deben celebrarse por documento público o privado los contratos de sociedad, de transacción, de constitución de derechos de superficie a construir y los demás actos y contratos señalados por ley. Cuando hablamos del artículo 492, pues no hay ningún problema. No hay aquí una obligación de hacerlo efectivamente en una minuta o que tenga que terminar en un documento público. Puede ser también un documento privado, ¿no? Aquel que es realizado entre partes y ojo, no requiere firma de abogado, no es un requisito la firma de abogado cuando hablamos de un documento privado. Cuando hablamos para un documento público, para una protocolización, la minuta sí tiene que estar firmada por un abogado, mientras que el documento privado o el contrato, por decir algún contrato de alquiler, pues no requiere de forma obligatoria la firma del abogado. Entonces aquí tenemos libertad dependiendo del documento que nos lleven, si nos llevan una minuta o si nos llevan un documento privado, para hacer ya sea el reconocimiento de firmas o ya sea la protocolización. Bien. Entonces esos artículos tenemos que manejarlos con precisión para el día de mañana pues no tener ningún problema en el ejercicio tanto de la profesión, en el ejercicio libre o ya sea en el ejercicio como notarios de fe pública para adelante. Vamos a continuar con las diapositivas, se nos va a quedar el material si no. Aquí está. Bien. Estábamos hablando de las faltas graves. El inciso M, la realización de acto o contrato ilegal. ¿De qué estamos hablando? Efectivamente, ¿no es cierto? El Código Civil habla de la libertad contractual. Efectivamente, también se habla de que nosotros podemos realizar, pues, no solamente los contratos que están ahí, que son los contratos nominados. Contratos nominados son los que están descritos, señalados, desarrollados en la norma, sino que también podemos hacer, pues, contratos innominados, es decir, todos aquellos que no están establecidos, señalados ni descritos en la norma. Eso en base a la libertad contractual, que creo que es el artículo 454 del Código Civil. A ver si lo tengo aquí cerca. Y vamos a dar una pequeña lectura. Es que mi Código Civil es pues concordado y anotado, así que es bastante amplio. Es el que todos manejamos de Carlos Morales Guillén. Bien, cuando lo pille le vamos a dar lectura. Bueno, en realidad conozco el contenido, ¿no es cierto? Es decir, la norma establece por un lado que nosotros podemos celebrar pues todo tipo de contratos, incluso los que no están establecidos en el Código Civil, pero a su vez nos abre una bisagra y nos la cierra porque tenemos que hacer aquellos contratos que no vayan en contra del orden público, ¿no es cierto?, de la moral y de las buenas costumbres. Por exagerar, digamos, no podemos hacer una compra-venta pues de un bebé, tampoco de algún órgano, ¿no es cierto? Esos son contratos total y completamente ilegales, o la venta y comercialización de sustancias controladas también es un tema ilegal, ¿no? Entonces el notario bajo ningún concepto tendrá que estar pues apareciendo, autorizando, protocolizando, reconociendo firmas de estos documentos. No se olviden que ha habido un cambio de fiscalización, ¿no? Antes, por ejemplo, se decía que el documento privado que era reconocido en firmas y rúbricas, pues el notario no se consideraba autor del documento, ni tampoco daba fe ni contenido del documento, sino que solamente daba fe de la identidad y la firma de las personas, ¿no? Cosa distinta ocurría en el documento público, donde se considera al notario como autor del documento, como que él sabe el contenido, como que da lectura, ¿no es cierto?, a la parte, que quien da fe, incluso que la parte ha entendido, ha comprendido el negocio jurídico que está haciendo, ¿no? Hoy en día el documento privado igual tiene las mismas connotaciones, es decir, se considera que el notario es el autor y se considera además no tanto el autor, sino que conoce el contenido y por lo tanto da fe tanto del contenido como de las firmas. Por eso es que el notario no podría estar pues cayendo en la elaboración de un contrato ilegal. N. Agresiones verbales o denegación de acceso al servicio notarial por motivos racistas o discriminatorios. No estamos hablando pues del anterior caso, donde el notario simple y llanamente ha negado la prestación de su servicio.
sino que aquí además, ¿no es cierto?, ha caído en un tema de agresiones verbales, ¿no es cierto?, ha perdido el control, ha emitido un montón de subjetivos, criterios calificativos totalmente fuera de lugar y además de ello, que el motivo que ha sido, ¿no es cierto?, ha sido un tema de racismo o discriminación. Se ve bastante, pero considero, ¿no? Por lo general ya todos somos profesionales, tenemos un nivel, grado de licenciatura y otros tienen otros cursos superiores, ¿no es cierto? Entonces, se supone pues que tienes una vocación, peor si tú quieres ser notario vas a tener roce con las personas, se supone que hay una vocación de servicio, porque por último esa es tu función, ¿no? Imagínense, un notario que esté apurado haciendo cosas, tiene el deber de dar asesoramiento gratuito, dice la norma. Yo, la verdad, generalmente no he tenido ningún problema con los notarios, siempre me han atendido de buena manera. Algunos exalumnos míos, ¿no es cierto? Por supuesto, pero que yo sepa, pues es igual con todos los demás, ¿no? Aunque las personas también que entran, pues entran de todo tipo de educación también, y el notario, pues se supone que tiene que manejar esto muy bien. El incumplimiento de cualquiera de los principios y definiciones notariales previstos en la presente ley. El tema de los principios es un tema apasionante, ¿no? En algún momento en el curso de doctorado le pregunto al doctor Talavera qué tiene más jerarquía, un principio o la ley, ¿no? Y él sin ninguna duda al respecto, el principio. El principio, que es ese lineamiento, esa directriz, esas líneas matrices, ¿no es cierto?, sobre las cuales pues se basa un determinado cuerpo normativo. Se dice que el principio es el que ha inspirado la creación de la norma. Por lo tanto, jamás pues una norma podría ir en contra de un principio. Pero esto es pues de una discusión, pero infinita, ¿no es cierto?, que no tiene una conclusión a raíz de que los principios pues no estaban positivados de un principio, ¿no? No estaban en los códigos. En cambio, hoy en día la tendencia es que estén pues en artículos determinados, ¿no? La propia ley del notariado tiene sus propios artículos que habla de principios. Entonces, el incumplimiento de uno de ellos pues también está considerado como una falta grave. Otras establecidas en la ley. Vamos con las faltas gravísimas. Estas están en el artículo 106. Por un lado, la reincidencia de cualquiera de las faltas graves durante la misma gestión. No empieza igual que la anterior. Entonces, si vamos a cometer una falta grave y vamos a reiterar cualquiera de ellas en la misma gestión, pues esto ya constituye, ¿no es cierto?, una falta gravísima. El ejercicio del servicio notarial estando suspendido o suspendido o fuera de su jurisdicción. Bueno, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no es cierto? Una de las sanciones de los notarios posiblemente de una falta grave pues pueda hablar de una suspensión temporal, peor si es una falta gravísima. Si el notario está suspendido, pues prácticamente todos los actos que él vaya a realizar pues van a ser sancionados con nulidad, porque precisamente está fuera, está suspendido, ¿no? Y el tema de la jurisdicción, alguna vez he visto en algún proceso judicial, el hermano manda de la ciudad de Oruro un poder, ¿no es cierto?, al hermano acá en Santa Cruz para que lo represente en un proceso, y no faltó pues el abogado, ¿no es cierto?, buscándole ahí las tres patas al gato, plantea su excepción de falta de personería a raíz de que el notario que ha dado el poder notarial pues está en la ciudad de Oruro, en el departamento de Oruro, por lo tanto él no tiene jurisdicción, ¿no es cierto?, para que el poder que ha sido enviado de allá sirva para ser empleado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en un proceso judicial de un departamento distinto. O sea, una total incompleta incoherencia, ¿no es cierto? No estamos hablando de esa jurisdicción. Estamos hablando de que el notario se supone que va a realizar pues todos sus actos dentro de la jurisdicción que le corresponde, ¿no? El notario no va a estar moviéndose de un lugar a otro, a no ser que estemos hablando de un tema de suplencia, que también es un gran problema el tema de la suplencia. No está todavía bien estructurado el tema de un reglamento específico para ello. Creo que ya hay un reglamento, lo estaba leyendo el otro día, pero es complicado a raíz de que, por ejemplo, Gonzalo Castellanos Trigo nos dice, ¿no es cierto?, hablando de la sanción de la suspensión, de que no es muy beneficioso para las personas, para los ciudadanos en general, porque se quedan más bien sin esa prestación del servicio del notario y quedan ahí como congelados, ¿no?
y es complicado el tema de la suplencia porque eso amerita de que un notario que tiene ya un trabajo específico en un lugar determinado pues tenga que estarse moviendo a otro lado y dejando de atender a los suyos, ¿no? Incurrir en cualquiera de las incompatibilidades establecidas en la presente ley. Si mal no recuerdo, habían pues algunas como que el notario no puede estar haciendo documentos para familiares, ¿no es cierto? Más aún si hay una infinidad de notarios, por ejemplo, en nuestra ciudad, pero habrán pues pequeñas excepciones si estamos hablando de una pequeña localidad donde hay un solo notario, ¿no? Pero preferentemente no tiene bajo ningún concepto que estar elaborando o interviniendo, ¿no es cierto?, en documentos de familiares. Mucho cuidado con eso. Aceptar o solicitar dinero, ventajas u otro beneficio para la realización de actuaciones irregulares del servicio notarial, ¿no? Bueno, es producto de llevar adelante un buen comportamiento, ¿no es cierto? Esto tiene mucho que ver con la integridad profesional y se supone que no estamos tratando de sacar ninguna ventaja sobre la función que se desempeña, sino que en realidad hay que hacerlo pues, de manera correcta y sin faltar a lo que establece la norma. Autorizar con conocimiento escrituras simuladas. Esto era muy interesante también, ¿no es cierto? No sé si recuerdan, pues antes, cuando hacíamos nosotros las famosas transferencias, ¿no? De un vehículo, de una casa, pues hacíamos la minuta donde colocábamos en la minuta un precio ficticio por temas impositivos y hacíamos el contradocumento, ¿no es cierto? Un documento privado, donde es el objeto pues, principal de ese documento era aclarar el verdadero precio mediante el cual se estaba haciendo el negocio jurídico. Es algo total y completamente necesario y es algo total y completamente que se da todos los días, ¿no? Es prácticamente una costumbre eso. La misma parte, el propio cliente te dice, doctor, pero vamos a poner un precio simulado, correcto, por el tema impositivo. Hay pues grandes contradicciones sobre el contrato simulado, ¿no? Por un lado, está penado, está sancionado por tema de evasiones, infracciones a la norma y qué sé yo, pero por otro lado está ahí reconocido en el Código Civil. O sea, está la posibilidad de que nosotros hagamos contratos simulados. Ahora, era interesante porque tú llevabas donde el notario, ¿no es cierto? Y te decía, ya, la minuta hágalo aquí, el reconocimiento, o perdón, la protocolización, no, pues es que reconocían, ¿no? Y siguen reconociendo. Y el contradocumento, vaya a ser otra notaría, ya, la del frente, aquí, la de al lado, ¿no es cierto? Bueno, entonces en algún momento se reflexionó pues sobre ello y se dijo cómo es posible que el notario que está realizando una función al servicio del Estado y en nombre del Estado, ¿no es cierto?, de dar fe de ciertos actos, pues esté prácticamente avalando un tema de evasión y de defraudación de impuestos, ¿no? Entonces, hoy en día ya ningún notario te va a hacer el reconocimiento de un contradocumento donde se esté aclarando pues el verdadero valor comercial de una determinada venta. ¿Qué hacemos nosotros los abogados? Pues nos vemos un poco complicados ahí. Lo que hago yo generalmente es pues hacerlos firmar y poner la huellita dactilar en el contradocumento y cada uno se lleva uno para su casa y ya está, pare de contar, ¿no? Esto precisamente para evitar más adelante pues alguna posible demanda. En este caso estamos hablando pues de una demanda de rescisión por lesión en el precio, ¿no? Y lo que se quiere evitar pues es que no tener ningún problema más adelante, que el cliente se vaya satisfecho y no venga el día de mañana a reclamar algo. Es necesario hacer los dos documentos cuando se está hablando de un precio simulado. Entonces de a poco se está regularizando, les decía, ¿no es cierto? Ya se está aplicando de forma adecuada, se está entendiendo realmente cuál es la función del notario y por supuesto que no tendría pues que estar él participando en autorizaciones de escrituras que son total y completamente simuladas. Ya les dije, en algún momento se preguntó en alguna clase, ¿no? ¿Cómo el notario va a saber, cómo se va a dar cuenta? Bueno, estamos viendo pues si aquí ha habido dolo o no por parte del que está contratando los servicios del notario. No se olviden que el dolo hay pues intención, ¿no es cierto? Hay aquí un fenómeno de planificación y se busca pues incurrir o hacer caer en error pues a la otra parte. En este caso vamos a ver si otro notario pues cometía el mismo error o no. Es un estudio in abstracto, inconcreto.
La modificación, adulteración o supresión de datos o del contenido de los libros protocolares. Bueno, se supone pues que esos libros prácticamente valen oro, ¿no es cierto? A raíz de que hay un montón de actos jurídicos que han sido ahí pues comprobados, presenciados, dados en fe y empleo por el notario de fe pública. Por ello es pues que en base a la función que el notario tiene, pues no pueden haber alteraciones, modificaciones, porque ese es el trabajo del notario, se confía en él como profesional para que estos documentos se encuentren a salvo y no sean pues realizados o qué sé yo, alterados para algún beneficio particular y para que posteriormente se estén dando los famosos tumbes, si me permiten ustedes la palabra. Ofrecer dineros, ventajas u otros beneficios a las autoridades nacionales, departamentales del notariado plurinacional para obtener puntuación satisfactoria en los procesos de su evaluación. Se supone que hay controles permanentes, ¿no? Se supone que también, así como les van a estar evaluando permanentemente, hay que exigir pues el tema de que ellos cumplan con su obligación de facilitar cursos de capacitación, ¿no? Se han firmado algunos acuerdos con la universidad pública. El doctor Fabián Moreno, ¿no es cierto? Está, creo, o ha estado como docente en la maestría de Derecho Notarial en la Gabriel. También lo propio pasó con el doctor Rondón. Bueno, yo también iba a entrar, pero finalmente no sé qué pasó, ya ni recuerdo por qué no pude viajar a La Paz, entonces no formamos parte de ese equipo, ¿no? Pero de todas formas se supone que ha sido pues un acuerdo, ¿no es cierto?, que vino incluso desde el Ministerio de Justicia para precisamente capacitar a todos los notarios y que ya sea pues un área un poco más especializada, ¿no? Otras establecidas en la ley. Seguimos, vamos con las sanciones. Hablando de las sanciones, por faltas leves, bueno, pueden ser sancionados con una llamada de atención, ¿no es cierto? O una multa pecuniaria que tiene un límite de un salario mínimo nacional. El salario mínimo nacional está por encima de los 2.000 y pico bolivianos, no recuerdo bien el monto, no sé si es 2.040 o algo por ahí, pero seguramente va a ser incrementado este 1 de mayo próximo, que ya estamos cerca, ¿no? Por faltas graves tenemos una suspensión temporal de 1 a 18 meses, ¿no? Y una multa que puede ir desde 2 salarios mínimos nacionales hasta 10 salarios mínimos nacionales. Ahí les comentaba hace algún momento, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, Gonzalo Castellanos Trigo, pues señala que no debería darse el tema mucho de la suspensión, precisamente para evitar el perjuicio que pueda sufrir pues la población, ¿no es cierto?, que busca y requiere de ese servicio notarial, más aún en localidades pequeñas donde cuentan a veces con 2 o a veces solamente con un notario de fe pública. Por ejemplo, la ciudad de Monteagudo, que es una ciudad del departamento de Chuquisaca, cuenta solamente con 2 notarios de fe pública. Imagínense suspender a uno de ellos, pues complicaría bastante para toda la ciudad, ¿no? Tenemos otra que se llama Villa Vaca Guzmán o Muyupampa, no sé si algunos conocen. Ahí tenemos un solo notario de fe pública. Imagínense de darse la suspensión, todos tendrían que ir hasta Monteagudo, ¿no es cierto? Es un poco complicado, no podríamos estar hablando casi de entregas de cartas notariales y demás. Claro que va a haber una suplencia, ¿no es cierto? Pero ya complica pues a 2 o más localidades donde lo que hace falta más bien son notarios y no suspenderlos. Entonces, no se está muy de acuerdo con el tema de la suspensión, pero la sanción está así establecida. Por faltas gravísimas, directamente, ¿no es cierto? Aquí no hay multa pecuniaria, es simple y llanamente una destitución y una inhabilitación pues del ejercicio notarial. Prescripción. Ya sabemos que la prescripción pues es una de las formas de extinguir pues algunos derechos patrimoniales. A mi criterio no debería decir prescripción, creo que yo colocaría más bien caducidad, pero bueno, está como prescripción. Hay algunas diferencias, pues una cosa es la prescripción, otra cosa similar pero distinta es la caducidad y otra es la preclusión, ese es un término más procesal, ¿no?
para hacer algunas diferencias, pues cuando hablamos de prescripción estamos hablando de plazos más amplios, más largos, ¿no es cierto? Los cuales se operan o se producen producto de un verdadero abandono o dejadez que ha habido por parte del titular del derecho que no ha realizado el ejercicio de su derecho, ¿no? La prescripción pues solamente está establecida en la norma, no se la puede poner de forma convencional y tolera pues el tema de la interrupción y la suspensión. Mientras que cuando hablamos de la caducidad, pues son términos más cortos, son términos más breves, donde en realidad no es que ha habido un abandono o falta de ejercicio por parte del titular, sino que ha habido un descuido, ha habido una negligencia por parte del titular de no hacer ejercicio de ese derecho en un término establecido por la norma y pues se pierde, se extingue el derecho. Cosas que están sujetas a caducidad puede ser por tema de la norma o puede ser por tema de vía convencional, las partes en la elaboración de algún contrato para hacer uso de algún derecho de opción, puede ser, ¿no? Y cuando hablamos ya de preclusión, pues estamos hablando en realidad de la pérdida de una facultad procesal que se puede dar por tres motivos. Solamente vamos a hablar del más sencillo, que sería el hacer el acto procesal de forma extemporánea, fuera de plazo. Las faltas leves, pues las mismas prescriben en un año. Como son faltas relativamente que no dan un gran daño patrimonial, por decirlo así, ¿no es cierto? Pues prácticamente no pasan de un año. Si pasa el año ya está esto en prescripción. Por faltas graves, estas prescriben en 2 años y las gravísimas en 3 años. El cómputo de esto es a partir desde el día siguiente a la realización de la falta o desde el momento en que la misma ha cesado, ¿no? No nos olvidemos que puede ser que el notario esté cometiendo la infracción de forma permanente, ¿no? Como por ejemplo el no emitir factura 1, 2, 3 veces de forma habitual. Entonces el cómputo no estaría pues en peligro, ¿no? O podría ser también el tema de estar haciendo pues o cualquiera de las faltas que estén ahí de forma habitual o por alguna ocasión, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento para las faltas leves? Bueno, por un lado tiene que darse la presentación de una denuncia por la parte afectada. Esa denuncia va a ser presentada ante la autoridad sumariante. Se supone que debe tener pues una oficina ahí, considero yo, debería ser, ¿no es cierto?, en la dirección departamental, ¿no? No nos olvidemos que hay un sumariante por cada departamento, entonces van a estar en ciudades capitales. Una vez presentada la denuncia, pues se va a citar al notario al cual ha sido denunciado para que él en un plazo no mayor de las 48 horas pues pueda presentar, ¿no es cierto?, los descargos correspondientes. En este caso se va a dar la figura de la citación, no es la notificación, va a ser la citación que forma parte, ¿no es cierto?, de los medios de comunicación procesal, la cual tiene por objetivo en poner en conocimiento de la parte, pues de la existencia, en este caso, de una denuncia donde posiblemente pueda ameritar el inicio o no de un proceso disciplinario. Una vez que ha sido anoticiado, ¿no es cierto?, con la denuncia, decíamos, pues el notario va a tener un plazo de 48 horas para poder presentar todos sus descargos, ¿no? Para tratar, pues, de frenar de forma oportuna, pues, la posible resolución de apertura de proceso. Finalmente, en 48 horas más, ¿no es cierto?, la autoridad sumariante va a dictar una resolución donde ya sea sancionando o absolviendo al notario sin existir recurso ulterior. Bueno, esto está en el código, ¿no es cierto? Pero tenemos que hablar aquí todavía de que va a haber una resolución que va a meritar la apertura o no del proceso disciplinario, ¿no? Porque además hay un plazo, pues hay una etapa probatoria, ¿no es cierto?, donde las partes van a poder producir prueba al respecto. La denuncia podrá ser presentada por persona natural o jurídica, puede ser algún representante legal de una empresa o una persona natural como nosotros, de carne y hueso, ¿no es cierto?, que tenga la legitimación. La legitimación tiene que ver con el interés directo, ¿no es cierto?,
Si ustedes revisan el artículo 128, van a encontrar ahí la falta de legitimación o interés directo. Es una de las nuevas excepciones, dice Gonzalo Castellanos Trigo, que ha sido introducida, que bueno, antiguamente se la conocía como falta de acción y derecho y ahora es falta de legitimación. Entonces, cuando hablamos de la legitimación, es el interés directo que puede existir, esa relación jurídica directa entre el objeto del proceso y la persona, en este caso la persona afectada y la denuncia que está presentando, ¿no? A su vez, también esta denuncia puede ser presentada por la DIRNOPLO o la Dirección Departamental. No nos olvidemos que supuestamente hay pues controles rutinarios donde se va a ver si el notario está cumpliendo pues con su trabajo a cabalidad, si da una buena atención, si emite, quién sabe, la factura correspondiente, si no está cobrando por encima del arancel, si está abriendo su oficina en los horarios establecidos y qué sé yo, ¿no? Entonces, como van a ver esos controles rutinarios, pues posiblemente ante el incumplimiento de alguna de las obligaciones o deberes del notario, pues va a recaer esa conducta en alguna falta. La autoridad sumariante tendrá el plazo de 4 días para dictar el auto de apertura del proceso o de rechazo del proceso in limine, por ser manifiestamente improponible. Tenemos por ahí un micrófono abierto, por favor, si lo pueden cerrar. No voy a cerrar, no se preocupen. Ya, ahora sí. Ya. No sé si todos ven todavía la diapositiva, por si acaso la voy a poner otra vez porque a veces se pierde. Ya, aquí está. Ahí vamos. Bueno, les decía, pasa que estamos hablando de 4 días, ¿no? Esos 4 días en realidad se están disgregando, dividiendo en 48 horas por un lado y 48 horas por otro lado, ¿no? 2 días por un lado, 2 días para el otro. Una vez presentada la denuncia, les decía, se va a notificar al notario dentro de las primeras 48 horas, o sea, 2 días para notificarle al notario que hay una denuncia en su contra. Luego ahí, una vez notificado, hay que esperar otras 48 horas a que él presente los descargos ante el sumariante. Ahí ya estamos los 4 días, ¿no? Entonces, finalmente, el sumariante va a dictar una resolución que puede ser un rechazo in limine. ¿Qué es un rechazo in limine? Es decir, que no ha visto, pues que es como una demanda improponible, ¿no es cierto? Esto está como una de las novedades, igual en el Código Procesal Civil, el juez tiene la potestad de rechazar de forma in limine todas aquellas demandas que sean improponibles. Entonces el sumariante verá que quién sabe la denuncia que están haciendo contra el notario no está señalando alguna de las causales taxativas que establecen como faltas graves, gravísimas o leves, ¿no? Entonces, en esos casos, pues el sumariante tiene la potestad de rechazar, ¿no es cierto?, in limine, por ser manifiestamente improponible, pues dicha denuncia. O, de lo contrario, también podrá dictar el auto de apertura del proceso porque habrá visto pues elementos suficientes para que el proceso continúe. De forma previa al dictado del auto de apertura, la autoridad sumariante va a citar dentro de las 24 horas al notario denunciado solicitando informe quien deberá remitirlo dentro del mismo plazo, es decir, otras 24 horas. En 24 horas se lo cita, tiene 24 horas para presentar el informe, esas son las 48 horas que estábamos hablando en algún momento. Posteriormente, a la autoridad sumariante en las próximas 48 horas determinará la admisión o la apertura del rechazo. Espero que no se me estén perdiendo. A ver, en realidad son 4 días en total para todo esto, ¿no? De los 4 días vamos a dividir 2 por un lado, 2 por otro lado. Los primeros 2, las primeras 24 horas son para citar al notario y le ponen en conocimiento de la existencia de la denuncia. Él tiene 24 horas para contestar, ¿no es cierto?, a esa denuncia.
Y ahí tiene 48 horas, o sea, 2 días más el sumariante para dictar la resolución, ya sea rechazando in limine o ya sea estableciendo pues la apertura del proceso disciplinario. Bien. Procedimiento para las faltas graves. A ver, ¿dónde estoy? Yo también ya me estoy perdiendo aquí con... Ya. En caso de haberse dado la apertura del proceso, pues la autoridad sumariante abrirá una etapa probatoria de 10 días para que las partes puedan ofrecer y producir toda la prueba. Esto está más o menos en una especie de combinación del antiguo Código de Procedimiento Civil y el nuevo Código Procesal Civil, ¿no? Porque primero se va a establecer el tema si se abre o no el proceso sumariante, ¿no es cierto? Y dependiendo si se abre o no, pues ya se va a abrir un término probatorio de los 10 días. En esos 10 días las partes tendrán que ofrecer pues todas las pruebas que tengan para que esa prueba, si es necesario, si son además de documentos, no sé, declaraciones testificales, inspección, qué sé yo, pues se dé el tema de la producción de estas pruebas, ¿no? Entonces va a haber pues una audiencia. El tema de las pruebas hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, como autoridad sumariante para poder hacer una verdadera y adecuada valoración pues de dichos medios probatorios. Se supone que la autoridad sumariante en los próximos 3 días va a señalar también día y hora de audiencia para que las partes puedan emitir pues sus alegatos y sus conclusiones. Finalmente, 3 días después de la realización de la audiencia, se va a dictar una resolución final, ¿no? ¿Cómo está todo esto? Una vez que las partes hayan ofrecido las pruebas, de ser necesario, pues se va a ir a una audiencia para que esas pruebas puedan producirse. ¿Qué pruebas necesitan producirse? Todo aquello que no sea prueba documental. La prueba documental ya ha sido ingresada, no hay ningún problema. No nos olvidemos que la prueba documental está pues establecida como una prueba preconstituida. Generalmente es prueba que ha existido antes del proceso el cual se está ventilando, ¿no? Asimismo, como prueba documental, pues hay varias clasificaciones, ¿no es cierto? Están aquellas que son instrumentales y están aquellas que son materiales. No nos tenemos que olvidar que las instrumentales... Ups. Esperaremos unos segunditos, vamos a terminar la idea y de ahí concluimos la clase, no hay problema. Quedarme así a días, como quien dice. Así que esperaremos un segundito que se conecten inmediatamente y de ahí hablamos de la prueba. Bien, a ver, ¿somos muchos? ¿Somos pocos? ¿Cuántos somos? Participantes, estamos 13. Vamos a silenciar a todos. Ya. Bueno, no sé si los demás ya se van a conectar, quién sabe, tienen su tiempo programado, así que terminaremos la idea por lo menos de la prueba documental para que no se quede ahí.
Bien, les decía, cuando nosotros hablamos de la prueba documental, ¿no es cierto? Hay que ver que hay una pequeña clasificación sobre esa prueba. Por un lado, tenemos lo que es la prueba literal o instrumental. Ahí estamos hablando de todos aquellos que han sido realizados mediante el mecanismo de la escritura. O sea, tenemos que sacarnos de nuestra cabeza de que la prueba documental no solamente son los documentos, no solamente son los escritos, no solamente son los contratos, ¿no? En realidad, la prueba documental también existe en otro formato, que son materiales. Instrumentales son las que todos conocemos, los contratos, las minutas, los testimonios, los reconocimientos de firmas y demás. Los que tienen escritura, esos son instrumentales. Tenemos una tasación legal, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que la ley le da una calificación, por ejemplo, al documento público vale como prueba plena, ¿no? Lo que quiere decir que no necesita de otro hecho corroborativo para demostrar que lo que está ahí es cierto. Lo mismo pasa con el documento privado, pero que está reconocido en firmas y rúbricas. Si ustedes leen el artículo 1297 del Código Civil, dice que tiene la misma fuerza y eficacia probatoria que un documento público. No es que se transforma, no es que se convierte. Dice que tiene la misma fuerza y eficacia probatoria, lo que quiere decir que tienen también una tasación legal, ¿no? Que eso la ley le dice al juez, y en este caso la autoridad sumariante, cuánto vale. Eso valdría, por decir algo, 10 sobre 10, ¿no? Tenemos como pruebas documentales también las materiales. ¿Cuáles son esas? Son aquellas que están mediante representaciones, o sea, mediante imágenes, videos, sonidos, ¿no? O algún otro medio de representación mecánico. ¿Qué quiere decir eso? Una fotografía es prueba documental. Un audio es prueba documental. Un video es prueba documental. Solamente que eso no tiene una tasación legal, ¿no? Ahí no le dice la ley al sumariante o al juez cuánto vale. Ahí tiene que calificar el sumariante o el juez en base a lo que se conoce como la sana crítica, ¿no? ¿Qué es la sana crítica? La vasta experiencia que tiene la autoridad jurisdiccional como juez, la vasta experiencia que tendrá pues la autoridad sumariante como autoridad sumariante. Por eso es que se requiere que él sea una persona por lo menos mínimamente con 4 años de ejercicio, que yo lo veo insuficiente, y que tenga algún otro curso referente a procesos, ¿no? Podría ser en derecho procesal civil, como quien les habla, ¿no? Entonces, hay que bajarnos esa venda que tenemos en los ojos de pensar que la prueba documental solamente son los papeles escritos, sino que también la prueba documental, pues pueden ser imágenes, pueden ser sonidos, pueden ser grabaciones, ¿no? Y que eso tiene una valoración distinta y que es la persona, eso se considera, dice la doctrina, como una prueba semiplena, ¿no? La que no es prueba legal, la que no tiene una tasación legal, sino una tasación en base a la sana crítica, se considera como una prueba semiplena. Y eso necesita más bien de otros hechos corroborativos para demostrar que lo que está ahí es cierto. Entonces tendríamos que apoyar eso con una inspección judicial, o en este caso solamente inspección se llamará, o con una confesión provocada, o con una declaración testifical. Entonces, si yo muestro el video, más la declaración del testigo, más la inspección, y los tres van en un mismo sentido, pues los tres que son pruebas semiplenas ya se puede valorar como una prueba plena en sumatoria de los tres. Bien, vamos a quedar ahí por nuestra clase de hoy. No se olviden que tenemos clases también el día de mañana a las 7 de la noche. Vamos a empezar a las 7 con 10 minutos las conexiones. Vamos a dar 5 minutos para las conexiones y empezamos. Así para que no perdamos de los 40 minutos que nos da la conexión, pues solamente perdemos 5 para que se conecten y tenemos 35 de clase. Ok, no sé pues si hay alguna pregunta por ahí, aprovechando ya que estamos en esta conexión ilegal. La veo por ahí a la doctora Claudia Aguilera, seguramente me van a pagar horas extra, no se preocupen. ¿Alguien tiene tal vez alguna pregunta, o si no nos despedimos nomás hasta el día de mañana?
¿No? ¿Nada? ¿O han entendido todo o no han entendido nada? No sé qué les ha pasado, hoy día han estado muy callados, no los he sentido participar o decir algo como la anterior clase, pero no se preocupen, ya va a haber tiempo para charlar. Así que bueno, pues un abrazo para todos y nos estaríamos viendo el día de mañana. Empezamos a las 7 de la noche con 10 minutos. Un abrazo para todos, cuídense. Gracias. Buenas noches.